señor senador. Tiene la palabra el senador Oscar Parrilli. Gracias, presidente. Voy a referirme al proyecto de ley de creación del FONDEP, que es, como dice en el primer artículo, con el objetivo de financiar el proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Obviamente, cuando habla de equipamiento se refiere, y obviamente en las Fuerzas Armadas, a la compra de material bélico y de todo lo accesorio, lo aledaño o lo que gira alrededor precisamente del armamento militar para la guerra o para, obviamente, situaciones conflictivas. En este sentido, yo quiero que tengamos claro que cuando una Fuerza Armada se arma, es evidentemente en función de una hipótesis de conflicto que tiene. Y por suerte, hoy la Argentina, y obviamente nuestras Fuerzas Armadas, no tenemos hipótesis de conflicto con ningún país sudamericano ni con ningún país del mundo. Por lo tanto, si uno pensara armarse para la guerra, evidentemente estaríamos en un error. No habría mucho sentido de que invirtamos o gastemos dinero en reequipar a Fuerzas Armadas para una hipótesis de conflicto que no existe. En segundo lugar, yo quiero recordar lo que nosotros hicimos, el gobierno tanto de Néstor como de Cristina, a través de los Ministerios de Defensa y sobre todo cuando existían en América Latina gobiernos que entendían la necesidad de la integración latinoamericana, que fue evitar una carrera armamentista que teníamos entre los países latinoamericanos, donde obviamente fomentada por las empresas y por los gobiernos que fabricaban esos armamentos, sea Estados Unidos, Francia, Rusia, China, cualquiera, incentivaban a los gobiernos de los países a esta carrera armamentista en una lucha desenfrenada a ver quién tenía más armas, más sofisticadas, más modernas y en definitiva más caras. Y con esto, en realidad lo que hacíamos era desviar ingentes recursos que necesitamos para otras situaciones en América Latina a esto. ¿Qué es lo que se hizo? Se hizo un acuerdo precisamente con los países limítrofes y después se fue expandiendo con otros países de América Latina, de terminar con esta carrera armamentista e incluso de evitar esta confrontación o permanentemente esta acción. Con respecto al tema de la ley, hay 2 o 3 casos que yo quiero destacar y que la presidenta de la Comisión ha informado, que se dice claramente que estos fondos tienen que ir para favorecer la sustitución de importaciones, para promover la innovación productiva y incrementar las acciones de investigación y desarrollo. Y esto es muy importante porque, miren, van a tener importantes recursos anuales. Y lo que tenemos que evitar que ocurra, y por eso yo la voy a votar, porque hay un gobierno distinto, obviamente, si existiera un gobierno como el anterior no lo votaría, no le daría dinero a las Fuerzas Armadas para que la gasten porque la malgastaron durante el periodo del 2015 al 2019. Y como acá se ha dicho, algunos senadores mencionaban en algunas oportunidades que hay que ver los números, bueno, yo quiero mencionar algunos números. En el 2016, por ejemplo, el presidente Macri adquirió a Estados Unidos 12 Texan. Los Texan son aviones de adiestramiento. Se gastaron 160 millones de dólares. ¿Para qué venían estos Texan? Bueno, estos Texan lo que hicieron fue suplantaron a los aviones Pampa, que son de fabricación nacional a reacción, los otros son turbohélices. Se había paralizado la fabricación de los Pampa, de fabricaciones militares y de FADE, obviamente ya el senador Caserio se refirió al tema, y este dinero la verdad que fue una pésima inversión, porque fueron dólares que fueron al exterior, además hubo que modificar el presupuesto, y además ese dinero se podría haber utilizado claramente para revitalizar la fabricación de nuestros aviones Pampas, que además son posibles de exportación. Es más, el gobierno del presidente Macri firmó un convenio con el gobierno de Guatemala, pero hicieron las cosas tan mal que tampoco ni siquiera eso pudieron llevar adelante. Después, no tiene que ver con el área militar, pero sí dentro de equipamiento, en este caso de gendarmería, para patrullar los ríos. La ministra Bullrich se gastó 49 millones de dólares para comprarle a Israel 4 lanchas artilleras
para supuestamente combatir el narcotráfico. En ese momento, la Federación de Industria Naval Argentina y su presidente, Juan Torresín, salieron obviamente a oponerse a esta compra de un material extranjero absolutamente, como ahora voy a demostrar, innecesario, y manifestó que con ese dinero se podían construir 20 lanchas con la misma calidad en la Argentina. ¿Pero qué son estas lanchas? Bueno, mire, estas lanchas son lanchas artilleras que están preparadas para la guerra. En este momento están en Posadas, en Misiones, y hacen el trayecto desde Itatí a Iguazú. ¿Qué es lo que pasa con estas lanchas? Son grandes para el río. Obviamente no sirven para andar persiguiendo a botes o a motos de agua, que son las que se dedican a narcotraficar. Evidentemente tienen un costo altísimo de operación, de combustible, y son absolutamente, inconvenientes para llevar adelante esta supuesta tarea que ellos anunciaran que era para combatir el narcotráfico. Uno puede pensar, bueno, llevémoslo al mar para controlar la pesca ilegal. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Si la llevamos al mar se pueden dar vuelta, porque son chicas para el mar. Es decir, en realidad, ¿qué es lo que hicieron? Compraron unas lanchas que a lo mejor Israel son gran técnica, les sirve mucho, pero acá en la Argentina no ha servido. Porque para controlar el narcotráfico son grandes, son costosas, inoperativas, no sirven, y para controlar el tráfico de pesca, la pesca ilegal, tampoco sirve. Después, en el año 2018, Macri invirtió 12 millones de euros para comprar 5 aviones Super Etendard. ¿Para qué eran estos aviones? Bueno, estos aviones los había comprado para controlar y para monitorear el G20. ¿Qué pasó con estos 5 aviones? Que tenían fallas muy grandes porque eran usados, no estaban útiles, entonces se gastó esta plata y no se usaron. Esto fue como gastaron. Después, bueno, por suerte, y si vamos sumando los números, obviamente, ¿no? Los 160, los 50 millones, por suerte el actual ministro de Defensa, en julio de este año, dejó sin efecto un convenio que había firmado el presidente Macri con Trump, que le había autorizado gastar 100 millones de dólares en compra precisamente de equipamiento, transporte, bienes y todo armamento militar. Por eso, reitero, no es lo mismo un gobierno que otro gobierno, y lamentablemente, bueno, en buena hora, este proyecto de ley en comisión lo votó todos los diputados de la oposición. Pero convengamos que la política que ellos llevaron adelante no tiene nada que ver con lo que está planteándose en este proyecto. Y yo quiero recordar, aunque sea brevemente, qué fue lo que nosotros hicimos durante estos 12 años que gobernamos la Argentina. Bueno, en primer lugar, llevamos adelante todo un plan de valorización de la industria militar para la defensa, invirtiendo en todo lo que tenía que ver con la industria nacional, con empresas nacionales y con las empresas de fabricaciones militares. Y se hizo una inversión que no solamente fue para todo lo que tenía que ver con el armamento y equipamiento militar, sino que también durante estos años se construyeron vagones, se repararon helicópteros, buques, radares. Bueno, el plan, ya en algún momento nos referimos a lo que fue el plan Escudo Norte y los radares construidos en ese momento. También sería muy importante que a través de los fondos que va a tener con el ministro de Defensa y a través de fabricaciones militares, lleven adelante una investigación que es estratégica para la Argentina, que es la industrialización del litio. Ustedes saben que el litio es uno de los elementos energéticos más importantes del mundo. Por suerte la Argentina es uno de los 4 o 5 países del mundo donde están las reservas de litio más importantes, en la zona de Jujuy, Catamarca, pero ese litio hoy se está llevando en bruto, no se industrializa. Bueno, esta es una gran oportunidad que tiene Fabricaciones Militares, el Ministerio de Defensa, de invertir parte del dinero de este fondo precisamente en esto. Y esto tiene que ver efectivamente con la defensa, porque esto hace a la defensa nacional en un sentido absolutamente amplio, en un sentido de la defensa nacional como un sentido de defender todo lo que tiene que ver con nuestros recursos naturales, la defensa de nuestro gas, de nuestro petróleo, de nuestro litio, de nuestra agua,
Y esas son las acciones que tienen que llevar adelante, entiendo yo, el Ministerio de Defensa, y ojalá este dinero lo destinen para eso. Y por último, quiero referirme, porque acá se ha hablado muchas veces, la gran actividad que han cumplido durante este proceso de la pandemia las Fuerzas Armadas, bajo, obviamente, la conducción del ministro Bush. Yo quiero recordar que en el año 2013, por un decreto, el 636/13, la entonces Presidenta de la Nación, creó las unidades militares de respuesta en emergencia, que eran, bueno, precisamente 13 unidades militares diseminadas en distintos lugares del país, que estaban conformadas establemente, y lamentablemente se trabajó hasta 2015, pero también después del 2015 todo este proceso se paralizó, y era tener operativo camiones, Unimog, máquinas viales, equipamiento combustible en comunicaciones, combustibles y todo lo que tienen las Fuerzas Armadas preparadas ante cualquier emergencia, que puede ser, bueno, obviamente hoy la pandemia que nos ha afectado a todo el país, pero hemos tenido casos de inundaciones, de sequías, de incendios, y que nada mejor que precisamente las Fuerzas Armadas que están diseminadas por el país dedicadas a esto. Por eso también aliento, y entiendo que va a ser así, que también parte de estos fondos que hoy le estamos dando al Ministerio de Defensa vayan destinadas a precisamente a conformar y dejar como permanentes estas unidades militares de respuesta de emergencia, equipándola, capacitando el personal y dándole todos los suministros necesarios. Por eso, señora Presidenta, reitero, no todo gobierno es igual, no todo gobierno prioriza los mismos objetivos. A veces se nos acusa y se dice, queremos diálogo, queremos consenso. Yo pregunto simplemente, diálogo tenemos porque hablamos. Ahora, pareciera que hay un sector, fundamentalmente un sector de la oposición, que el consenso es que nosotros aceptemos las políticas que ellos llevaron adelante, que fracasaron en todos los ámbitos, en el económico, en el social, en el laboral, en el científico y en el tecnológico. Yo digo una cosa, ¿no será tiempo de que aquellos que quieren el consenso empiecen a mirar si las medidas que nosotros proponemos no son factibles también de consenso? Pero no para cambiarlas, sino para que ellos adhieran y cambien esa mirada que tienen permanentemente de llevar adelante políticas que se ha demostrado que han fracasado. Por eso, aquí tenemos un consenso, pero el consenso no es para hacer las políticas que ellos hicieron en el tema de la industria de las Fuerzas Armadas y del equipamiento de las Fuerzas Armadas. El consenso tiene que ser, y en buena hora que ellos han apoyado este proyecto de ley, para hacer precisamente un equipamiento de las Fuerzas Armadas que tenga que ver en serio con la defensa nacional, en serio con la preparación para las catástrofes, desarrollando la industria, desarrollando la ciencia, desarrollando la tecnología, dando fuentes de trabajo y no malgastar los dólares en compra de elementos o armamento al exterior. Por estos motivos, señora Presidenta, adelanto obviamente mi voto positivo. Muchas gracias. Gracias, senador.